Al oído, William. Sí, señor. Bueno, bendito sea Dios, salió ya el doctor Andrés Felipe Arias de la calle de la amargura, que el espúreo gobierno de Juanpa le tendió como trampa para desterrarlo y entregárselo a las mazmorras del gobierno del país del norte. Gracias a Dios se impuso la verdad, y hombres como él puede reunirse ya con sus hijitos y con su señora y estar disfrutando de la paz de su hogar. Bueno, pero es que era mucho más, ¿no? Era traerlo esposado aquí a Colombia. Qué tristeza. Meterlo entre un búnker, mandarlo después a un centro de reclusión para humillarlo y para humillar al Centro Democrático y al presidente Uribe. Es que no se le olvide que antes de la República hubiera podido ser un candidato de excepción, de esos candidatos de excepción que tienen que presentar las nuevas generaciones de colombianos para cambiar este país. ¿De qué lo acusaban? Los jueces americanos se dieron cuenta de que no lo condenaron por la comisión de ningún delito, sino que era un perseguido político. Bueno, William, pero dejemos esto más adelante porque volveremos sobre el tema. No olvidemos el plantón por Luis Alfredo Ramos. Sí, señor. Mañana en Medellín. Cuéntenos de eso. Mañana, efectivamente, se hará en Medellín un plantón por parte de los amigos del doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Esto se replicará también próximamente en otras ciudades del país. Hay una señora que se llama doña María Oliva Avendaño, quien viene organizando todo lo relacionado con las mujeres, con todas las personas que conocen la gran labor desempeñada por este perseguido político del régimen castrochavista que preside el sátrapa bolivariano, el camarada Santiago, desde la Casa de Nariño. Ahora, el tema de Luis Alfredo Ramos hay que insistir en él por lo siguiente, doctor Londoño. No solamente son los falsos testigos, sino es la negación de todas las garantías en un proceso como este. Es decir, no hay claridad en las acusaciones, no hay claridad en lo que está ocurriendo, no se puede expresar libremente, es decir, como ha pasado con los demás detenidos por estos asuntos, pues es muy difícil ver que realmente tengan las garantías que merece un Estado de Derecho. No tienen ninguna garantía mientras haya testigos falsos y sobre todo jueces que están empeñados en creerle a los testigos bandidos. Estamos perdidos. Y eso es lo que hay contra Luis Alfredo Ramos, una sucesión de testigos falsos. El primero y más importante, el que los jueces, la Corte utilizó como juez de excepción para meter en una cárcel a Luis Alfredo Ramos hace más de 3 años, está condenado por falso testimonio. Y Luis Alfredo Ramos sigue preso. ¿Alguien puede entender eso? Nadie. ¿Alguien puede entender eso? Aquí el tema es cuáles son las pruebas. Y yo les quiero decir que las FARC, en el nuevo acuerdo, ahí se blindan, ¿no? Porque hay un punto, no lo encuentro ahora mismo porque es tan largo, en donde hablan de los falsos testigos, hablan de los testigos, ¿no? Y dejan muy claro que cualquier testigo que declare se debe demostrar con pruebas. Para las FARC sí, para Luis Alfredo Ramos no, ¿verdad? Ni para Luis Alfredo Ramos ni para nadie. Yo me preguntaba en el homenaje que se le rindió al coronel Luis Alfonso Plazas Vega con ocasión del lanzamiento de su excelente libro Manteniendo la Democracia, Maestro, que es parte fundamental de la historia de Colombia y que les recomendamos a ustedes. Preguntábamos por qué está preso Arias Cabrales. Es decir, cuando se demostró que no había desaparecidos, es que la prueba está ahí, y ahí están los cadáveres y han venido apareciendo en la medida en que la Fiscalía los quiere desenterrar y les quiere hacer el ADN. Ahí están los cadáveres de los desaparecidos, aparecieron, y el general Arias Cabrales está preso. ¿Me quieren explicar eso cómo es? ¿Eso cómo se conjuga? ¿Uno cómo lo puede entender? Un hombre lleno de merecimientos, un hombre ya anciano, de 80 años, metido en una cárcel por unos desaparecidos que no desaparecieron. Por Dios, por Dios. Y muchas décadas después, el general Uzcategui, acusado por víctimas que luego aparecen vivas.
¿Recuerda el caso? Eso sí es claro, absurdo. Y por hechos cometidos en un sitio sobre el cual él nunca tuvo jurisdicción ni mando militar. Y está preso el general Uzcategui. Y ahí lo tienen. Y esa es la justicia colombiana que merece respeto. Esa es la justicia colombiana en la que hay que creer. No la respetan mucho, ¿no? Le quiero recordar las encuestas. Bueno. El pueblo colombiano no cree en la justicia. Es así de claro y de duro, ¿no? Y como lo dice Andrés Felipe Arias, donde no hay justicia, no hay paz. No hay paz. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, y súmele a eso el coronel Mejía Gutiérrez. Coronel Mejía Gutiérrez sigue preso. ¿Y cuál es el cargo que hay contra el coronel Mejía Gutiérrez? Ninguno. ¿Qué fue que me dijeron? Y contra el general Ritualejo del Río, ¿cuál es el cargo? Mataron a una persona a 30 kilómetros de selva de donde él estaba. Lo mataron unos paramilitares y Ritualejo del Río está en una cárcel. A ver, explíquenme por qué. Pues porque es militar. Como condenaron ayer a 20 y tantos militares por unos bandidos que salían de Soacha a meterse en Ocaña. Dígame, ¿qué estaban haciendo unos mocosos de Soacha que terminaban en Ocaña? Explíquenme qué era. Las vueltas, el voy y vuelvo. Le hacían vuelta al narcotráfico, como no eran conocidos en la región, pasaban, llevaban la cocaína, llevaban lo que tenían que pasar, volvían, regresaban con plata en el bolsillo a portarse como se portaban en Soacha y después volvían. En unas de esas los encontró el ejército, los dio de baja, 20 y tantos. ¿Cuántos fueron los condenados? Empezando por un coronel de la República. Pero aquí no pasa nada. Condenan a un coronel por una operación militar absolutamente legítima. No fue un falso positivo. El coronel fue para mejorar sus vacaciones, que dio de baja a unos tipos que salieron de Soacha y que nadie nos ha explicado ni nos podrá explicar jamás qué diablos estaban haciendo en Ocaña. Pero ese es el tratamiento que se le da a las fuerzas militares de Colombia. El tratamiento que les da la justicia colombiana. Bueno, y le quiero comentar, Santiago, que ya definitivamente explotó el tema del Fondo Nacional de Ahorro. Le dije a usted tantas veces que eso se venía a venir. Entonces ya es el tema de Posaíta, y ya es el tema de quién va a reemplazar a Posaíta. Ay, María. Porque ahí están las pensiones de jubilación acumuladas y las cesantías de todos los empleados públicos. Los demás accionistas, los demás ahorradores ya se fueron, desmontaron todo eso, porque no tiene confianza el Fondo Nacional de Ahorro. Pero eso no fue Ricardo Arias, ni ese fue el resultado de la compra de un inmueble por el que le han hecho semejante montaje al doctor Arias. No, eso fue por el mal manejo del Fondo Nacional de Ahorro. Se fueron los ahorradores. ¿Esas cifras cuándo las vamos a dar definitivamente, Santiago? Las del total de ahorradores esperemos tenerlas para la próxima semana, aunque ya dimos el índice de cartera aquí al aire, ¿no? Y demás. Bueno, pero el índice de cartera, hay que ver eso, el Fondo Nacional de Ahorro estaba arrastrando una mala cartera desde hacía tiempos. Había mejorado mucho en el gobierno Uribe, mucho. Pero totalmente. Y el doctor Carvalho había convertido el Fondo Nacional del Ahorro en una de las entidades más queridas de los colombianos. Y con eso siguió el ex senador Ricardo Arias, ¿no? Con una tarea encomiable y magnífica. Que doctor Londoño, usted recordará que el Fondo Nacional del Ahorro era la entidad con más ahorros de los colombianos. Incluso les tengo un dato en esto que estamos investigando aquí en La Hora de la Verdad. ¿Usted se acuerda del escándalo de DMG y que hubo en su momento mucha preocupación porque todo el mundo empezaba a llevar sus ahorritos a DMG? Nunca pudo superar al Fondo Nacional del Ahorro. Jamás. El Fondo Nacional del Ahorro se mantuvo como la entidad más sólida que recibía los ahorros de todos los trabajadores en Colombia. Y hoy por hoy es de las últimas en cesantías. Bueno, pues le quiero contar que hay una verdadera rebatiña por el cargo de Posaíta. Una rebatiña. Y los costeños, pues los senadores costeños y los parlamentarios costeños, que están ofendidísimos con justa razón por Electricaribe, que no tiene arreglo, que no tiene solución y que no lo van a arreglar, entonces están exigiendo que les den el Fondo Nacional de Ahorro. ¿Cómo le parece? No, bendito sea el Señor. ¿Y será que ahí se va a meter Armando Benedetti? Armando Benedetti, a quien obviamente los diarios El Meridiano de Córdoba, oiganme, pues esto se está poniendo caliente.
estaría involucrado. Yo pensé que era una broma en el chat. Yo pensé que eso era una broma. La sugerencia de Benedetti. Dice Juan Paz en su última entrega, que Armando Benedetti estaría involucrado en el desfalco a la educación de Córdoba. Lo advierten los diarios El Meridiano y La Libertad de Montería. Un grupo de abogados habría saqueado por 400.000 millones de pesos la educación en el departamento de Córdoba. El abogado Burgos del Toro fue capturado por la SIJIN en octubre de 2015. También otras 12 personas, doctor Londoño. A un enviado de Benedetti, según estos diarios, estamos dando noticia de unos diarios, le entregaron 2.000 millones de pesos. Entonces, estos fueron entregados al señor Jorge Peralta Nieves. O sea que hay un escándalo mayúsculo, claro que a estos escándalos no le hace eco la gran prensa nacional, sino obviamente las redes sociales, como lo señala Montserrat, y los periódicos de provincia, los periódicos de Córdoba. Esto es así, doctor Londoño, y así lo están reseñando, y este es uno de los arquitectos del gobierno del espurio Juan Manuel Santos. ¿Y qué tal los 20 billones de pesos en contratación ilegítima que denunció anoche el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez? ¿Y por qué de eso no lo hacen casi eco? Nadie. 20 billoncitos de 20 pesos. 20 billones. Billones, sí señor, 7.000 millones de dólares, para ser más exactos. Se los caquearon en este gobierno. Bueno, y de esos, en 8 billones de pesos se calcula, o es el monto, de los contratos que tenían un solo proponente. Y aquí no pasa nada, Pero, doctor Londoño, el fiscal lo denunció, vamos a ver si mete a la cárcel a los de la mallita de 20 billones de pesos. Se ganaban los contratos en todo el país. Era una red de traficantes de contratos de 20 billones de pesos.